A continuación, el doctor Ángel Carracedo Álvarez, que no tengo que presentarlo por razones obvias de todos sus méritos que tiene y sus valores como ser humano. Nadie mejor se nos ocurrió como presidente del Tribunal Calificador y como trayectoria y su forma de hacer las cosas, que podía dar una conferencia magistral sobre el tema de innovar en la humanización en salud. Ángel, cuando quieras. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señora alcaldesa, señor rector de la Universidad de La Coruña, consejero de Sanidad, querido amigo don José Arnau, autoridades, querido Javier. La verdad que para mí es un placer y un honor estar aquí dando esta charla que espero que sea breve. Una charla que no penséis que es fácil, pero quería empezar primero dándole enhorabuena al premiado. A todo el jurado nos encantó este trabajo, nos parecía el mejor porque además lo presentaba de una manera multifacética. No solamente era enfocarse en la humanización en el paciente, sino en las familias que son tan importantes en el contexto de los cuidados intensivos y también prestando una atención que no lo suelen hacer otros trabajos de humanización en el personal sanitario, que es la primera parte que también hay que tratar bien. Entonces el trabajo nos encantó, de modo que enhorabuena al doctor Emilio Reyes Ruiz por el trabajo, porque fue excepcional y así lo consideramos todos. El porqué del tema lo explicó muy bien Javier. Coincidía un aniversario muy importante para la Fundación. Siempre hacíamos temas puramente científicos, en aspectos distintos, y pensamos que era un momento de tocar el tema de la humanización, que siempre, desde el principio, este hospital era un leitmotiv del hospital, la humanización y la humanidad, y en el trato al paciente. Y nos pareció que era oportuno para este 30 aniversario, y es un hospital que de verdad que yo aquí, en todo el tiempo que llevo unido a esta fundación, nunca oí hablar de un paciente como un cliente, nunca oí hablar de un término moderno ahora que es la monetización, que además sería algo incompatible con el ejercicio y la ética de la medicina. Es un hospital que realmente da valor y centra toda su actividad en la persona, en el enfermo. Esto para mí es una de las señales de identidad más importantes de este hospital. Pero bueno, lo de que me encargaran este tema para mí fue una emboscada. Emboscada que se la debo a la directora de la Fundación, Dolores Estrada, y al propio Javier, porque siempre buscamos un ponente y no me dejaban buscar ponente. Y yo la verdad que primero nunca hablé de este tema, siempre hablo de temas más científicos y había hasta además miembros en el jurado que podían hablar de ese tema mucho mejor que yo. Yo le agradezco mucho, aunque me parece que es un reto importante y simplemente pensé que lo que seguramente Loli, como la llamamos, quería con este encargo era que diese respuesta a dos preguntas. Estamos progresando en humanización en medicina y la segunda, ¿es el humanismo y el cultivo del mismo esencial en la formación de un médico? Yo creo que eran las preguntas que querías que intentase, ya con la luz que me dan los años o el tiempo que me dan los años, a pensar un poco sobre ellas. Y voy a empezar con la primera. ¿Cómo va la humanización en medicina? Pero primero, ¿qué es humanización en medicina? Es muy socorrido ir a la etimología. Y en este caso muy oportuno, porque humanizar en el diccionario viene que es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Y es algo de lo que voy a hablar. Es más interesante incluso la etimología, porque viene de humanus, que significa dar característica de humanos. Humanos es tierra, que es una palabra también muy bonita. Y zare, que es convertir en humano. ¿Y qué es ser humano? Esta es una pregunta que yo me la planteé a lo largo de mi vida muchas veces. Y aquí permitirme que lleve el ascua a mi campo, en el que me siento además mucho más a gusto, para contar un poquito qué es la vida y en qué nos hace humanos, porque es algo en lo que llevo mucho tiempo reflexionando y pocas veces compartí. Lo conté en otra charla aquí, algo parecido, pero lo voy a extender un poquito más. Mirad, la vida en la Tierra empezó hace muchos años, casi inmediatamente después de que la Tierra se formó. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Tenemos evidencia de que las primeras arqueobacterias las había hace 4.200 millones de años. Entonces la vida en la Tierra debió ser bastante paralela al comienzo de la formación de la Tierra, quizá un poquito posterior. Quizá se estima hoy día 4.300 millones de años. Apareció una molécula, que es el ADN, que es la molécula de la vida. ¿De dónde vino?
Hay gente que piensa que se formó en la Tierra, yo por ejemplo. No es una molécula difícil de hacer y está compuesta de los elementos más comunes de la Tierra, que son el carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Tengo miedo siempre porque hablo muy bajito, soy el único de Santa Comba, que comparto con Carlos, que no emberra. Y tengo miedo que no se me oya. Normalmente cuando hago una conferencia me dicen, debió ser muy interesante, pero no oí nada. ¿Me oís? Hasta el final. Si no, intento aumentar un poco la voz, aunque me cuesta mucho trabajo. Pues os estaba contando esta historia de la vida, que apareció esa molécula. Mucha gente dice que piensa que vino de fuera, porque probablemente se formó en el agua. Y no sé si lo sabéis, pero gran parte del agua que hay en la Tierra no se formó en la Tierra. La gran mayoría vino como meteoritos helados en un momento que no había atmósfera. Bien, por eso la gente busca si hay vida fuera de la Tierra, de la única manera que entendemos la vida en la Tierra. El caso es que apareció una molécula que se duplicaba, se dividía. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para poderse dividir. Y el ADN es el libro de la vida y de cualquier forma de vida. Y el libro de la vida decidió en sus instrucciones poner dos instrucciones muy curiosas. La primera fue la muerte. Eso tenía que morir. Todo lo que aparecía, esa arqueobacteria, esas primeras formas primitivas de vida, se tenían que morir. La muerte está programada. La muerte del organismo, la muerte de las células. Sin muerte no habría vida. Y la segunda es la mutación, que esas copias fueran imperfectas, que esa molécula al duplicarse crease algo nuevo. La mutación origina diferencias. Fue el motor de la evolución. Fue lo que originó toda la vida que os rodea, que nos rodea, todo lo que vimos, la que se perdió, la que también se crea. Y esto fue toda la historia. Pero la mutación es azarosa, también origina enfermedad. Todo muta, no solo el coronavirus, los humanos también. Las mutaciones son azarosas y pueden originar cosas que son buenas para la especie o en un momento de crisis que ese grupito sobreviva o también originarte una enfermedad. Lo que primero que aprendí yo con la genética fueron estas dos cosas, que muerte y enfermedad son consustanciales a la vida y que sin ellas nunca habría vida y que como tal tenemos que aceptarlas. Y esto es una cosa que es importante, un primer pensamiento que os quería transmitir. Y en este camino de esta evolución de 4.300 millones de años desde esta primera molécula, el ser humano lleva aquí nada. Apenas llevamos aquí 200.000 años. Aparecimos en África hace este tiempo, derivados de otros somos que vamos entendiendo poquito a poquito. Somos primates de un género que se llama Homo. De África salimos hace 100.000 años, no por curiosidad, sino seguramente por hambre, porque la historia de la humanidad siempre fue la historia del hambre. Y llegamos a Asia hace 100.000 años, allí había otros humanos que se llamaban denisovanos. Llegamos a Europa hace 65.000 años, allí había otros humanos que se llamaban neandertales. No los exterminamos, nos podíamos reproducir con ellos, pero éramos más competitivos, nos adaptábamos mejor a un ambiente muy, muy cambiante que hubo siempre en la Tierra. El éxito en biología es un éxito un poco pragmático, que es el éxito reproductivo. Y por eso en nuestro genoma tenemos los europeos un 3 a 5% neandertal y los asiáticos tienen un 3 a 5% denisovano. Y desde hace 35.000 años somos la única especie Homo que existe. Pero ¿en qué nos diferenciamos de otros primates o de otros animales? Evidentemente tenemos más capacidad adaptativa, nuestro sistema nervioso central se desarrolló muchísimo, pero ¿en qué? Somos más listos. ¿Qué es ser listo? Hablamos, eso es una cosa importante. El lenguaje fue una cosa que fue además una mutación que apareció, que descubrió un amigo mío que es premio Nobel, que fue también el que descubrió que tenemos ese 3 a 5% neandertal, que se llama Svante Pavo. Pero hay animales que hablan. Los cetáceos pueden comunicar, pero no hay primates comunican muy bien. El bonobo tiene un léxico de 4.000 palabras, entiende 4.000 palabras y habla más de 1.000, equivalente a un niño de 3 años. Tenemos risa. El bonobo tiene risa irónica. Jugamos. Delfines y gaviotas pueden morir jugando. Nos gusta la música. Disfrutamos de la belleza, los animales también. Tenemos creatividad. Un pulpo puede ser tremendamente creativo. Curiosidad. ¿Cuántos animales hay curiosos? Mi gato es muy curioso.
ves que no hay nada distintivo, realmente nada especial. Solo hay una cosa, que fue el sentido de la trascendencia. Cuando alguien de repente dijo, ¿qué pasa más allá de la muerte? El sentido de la trascendencia es muy complejo y tiene muchos matices. Y un día, al que quiera, le cuento lo que pienso sobre ello, porque tiene muchos matices, pero me excede mucho el tiempo de media hora de una charla. Pero es cierto que fue lo que nos dio absolutamente lo que hoy día es humano. Pasamos de lo que es a lo que debe ser. Y eso fue un cambio radical. Y ligado a que aparecieron la filosofía, la Grecia, Roma, la religión, empezamos a tener valores intrínsecamente humanos y solo humanos. Tengo una lista de ellos enormes, no penséis que hay pocos. La equidad, la justicia, la caridad, la compasión, la generosidad, la hospitalidad, la empatía, la bondad, el respeto. Eso es solo humano. Y tiene sus contrapartidas negativas. Y si las valoramos como positivas, se deben a la herencia griega y romana y especialmente al humanismo cristiano. Pero también es algo que es común a otras religiones, por ejemplo el hinduismo. Son valores muy universales. Y estas cualidades que os estoy contando, que son intrínsecamente humanas, comprenden gran parte de lo que hoy día es el ejercicio de la medicina y suponen una parte importantísima del progreso. Yo muchas veces me pregunté qué es progreso, qué es progresismo, que es una palabra muy manida y muy utilizada. Y yo creo que es mal utilizada, porque progresismo no es otra cosa para mí más que avances en derechos humanos. Y eso puede enfocarse de distinta manera, pero solo eso es progreso. Y está muy ligado para mí al avance y cultivo de todas estas cualidades que os estoy diciendo. Pero bueno, una cosa muy distinta es la erudición, las etimologías, estas historias, y otra distinta es la vida. Y vamos a lo práctico. Y los pacientes no viven de etimologías ni de historias, sino de experiencias concretas. Estamos progresando en humanización. Yo, sinceramente, con una perspectiva de ver la sanidad desde hace tantos años, y muchos que estáis aquí sois compañeros míos y tenéis mi mismo recorrido, yo sinceramente creo que sí. Los hospitales son más humanos, hay departamentos de humanización en muchísimos hospitales, esto se trabaja mejor y lo veo con mucha alegría. Y veo trabajos tan bonitos como el trabajo del que se ha premiado, con esfuerzos de humanización también en las UCIs. Pero hay también cosas que me preocupan y que no solamente son los espacios. Veo, por ejemplo, y aquí traigo mi experiencia médico-legal, que sabéis que supone una parte muy importante de mi vida, veo el aumento creciente de las demandas contra los médicos, que yo ya sé que tiene un componente muy multidisciplinario. Pero en gran parte, y yo de eso estoy seguro porque lo viví, muchas veces se traduce en una relación médico-enfermo inadecuada. Si tratas al paciente con afecto y con cariño y reconoces un error, es muy difícil que te demande. Y si no, es muy fácil que te demande. Aunque yo os digo que tiene un aspecto complejo y que no solamente es esto. Pero estoy seguro que esto traduce que algo es preocupante. Y también estamos hablando de las UCIs y el trabajo me encantó. Pero también lo veo con preocupación. Tengo una mujer UCista, de la que ahora hablaré dentro de un momento. Pero sí que me preocupa mucho el aumento continuo de lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Está aumentando continuamente. Y lo peor es que me parece que es necesario, porque tienes que tomar una decisión, no puedes encarnizar, pero que aumente todo el tiempo sin parar y que sean decisiones casi siempre individuales y con enormes diferencias entre hospitales y profesionales, también me preocupa. Y no me extraña el resultado del trabajo, que es el desasosiego moral del personal, que yo creo que había que hacer que en este tipo de situaciones que son tan dramáticas y que las decisiones las tienes que tomar individualmente y de forma inmediata, exige una protocolización y un consenso urgente y sobre todo una formación del personal para entrenarlo también anímicamente. Yo creo que el aspecto clave en la humanización es esta relación médico-enfermo, el educarlos en el respeto mutuo y en afecto al paciente. Y esto tiene que ver mucho con la vocación y entender el papel del médico. Yo hace unos meses, no sé si aquí alguien estaba presente, puede que sí, tenía que dar la conferencia de clausura de un congreso de formación en medicina. Hablar de otra cosa, no sé, tendría que hablar de genómica, como siempre, o de medicina personalizada, no lo recuerdo. Pero justo antes de mi charla había un montón de residentes
que estaban, además de tutores de estos residentes. Y entonces empezaron a votar todos con estas aplicaciones que hay de móvil, qué es lo que más me motivaba para el estudio, para ejercer la medicina. Empezaron a salir así anagramas a toda velocidad y empezó a ganar con mucha diferencia dos cosas, dinero y prestigio. Ni tiempo pedían. Y entonces yo quedé muy en shock, porque no era mi manera de entender y ver la medicina. Y entonces me puse a contar algo de lo que os acabo de contar. Y diciendo, yo creo que vais como por el mal camino. Y esto me preocupó que muchísimo. Y entonces les conté, y sé que me va a reñir después cuando salga de aquí, porque tengo a mi mujer ahí, le conté lo que me había pasado con mi mujer poquito antes. Y es que había tenido guardia en Nochebuena, ella es intensivista, en un hospital que no hay residentes. Y entonces fue una guardia muy dura, siempre hace guardia el día de Nochebuena. Esa guardia vino destrozada el día siguiente a casa, porque fue muy dura. Y mi hijo Guille le preguntó, mamá, pero te compensa, ya puedes dejar de hacer guardias. Y ella nos dijo, ¿sabéis qué os digo? Que tengo la profesión más bonita del mundo. Y dice Guille, pues no me parece. Y dice ella, mira, salvé a 2, se me murió 1 y consolé a todos. Y eso a mí me compensa 1000 veces todo el esfuerzo que haya podido hacer. Y le decía a ellos, si no pensáis así, dedicaros a otras cosas, que hay muchas profesiones buenas en la vida. Y hay muchas profesiones bonitas y muchas cosas en las que podéis ejercer vuestro trabajo. Y por eso me preocupa, y lo vivo, que las generaciones jóvenes tengan esa vocación. Y creo que está cambiando. Y entonces me preocupa. Y por eso, como aquí los que estáis mayoría sois médicos, y sé que sois médicos vocacionales, además os conozco a la mayoría de los que estáis aquí, os pido de verdad una cosa, por favor, que eduquéis a la gente joven. Que delante de ellos le cojáis la mano a los pacientes, que los tratéis con cariño, que les deis ese afecto. Porque la única manera creo que podemos contrarrestar esta ola de tecnicismos e insensibilidad es con el ejemplo. Es la única manera. Y entonces, yo es una cosa que os pido. Pero también, si eso está cambiando, ¿qué hacemos mal? ¿Seleccionamos bien y educamos bien en medicina? Yo creo que no. Yo creo que estas elecciones basadas en un examen que antes se llamaba BAU, ahora creo que se llama PAU, y que es el año más estresante para todos los alumnos de la historia, que no ocurre en el resto del mundo. Segundo de BAC es un año trágico. Que es, en cantidad en esfuerzo es como tercero de medicina, dicen mis alumnos de medicina, solo que con mucho más estrés. Y que coarta vocaciones con gente que a lo mejor no las tiene. Y esto lo hacemos mal. Y lo hacemos porque tenemos un sistema de gestión en lo público basado en la desconfianza, no basado en la confianza. Esto nos limita tremendamente, nos quita competitividad y nos permite elegir al más adecuado para la posición adecuada. Y es algo que seguramente implica que tengamos que hacer un cambio cultural. Pero que el país, me parece que a todas las escalas no será competitivo si no hacemos ese cambio de chip y hacer una gestión basada en lo que os digo. En otros sitios se confía en los tribunales, se confía en las entrevistas, se confía en valorar la vocación de una persona y su entusiasmo. Y aquí eso no lo tenemos en cuenta para nada. Creo que es un momento donde hay que hacer una revolución educativa a todos los niveles y urgente. Seguimos con esquemas educativos anclados, pero en el siglo XIX. No ha cambiado realmente nada, ni en contenidos, ni en formas, ni en primaria, ni en secundaria, solo quizá en infantil. Y esto también me preocupa, y menos en la universidad. Y es un momento que es muy importante, porque ¿qué me preocupa a mí? Un mundo donde donde veo que hay una personalización de la información. No hay ningún chaval joven que vea ni el telediario ni el periódico. Todos están todo el tiempo con Instagram y TikTok. La información está absolutamente personalizada. Solo oyes aquello que quieres oír. Esto produce sesgos brutales. Y esto implica además un problema tremendo de conocer qué es verdad y qué no es verdad. Hay que cambiar para educar, para enseñar qué es el mundo que nos rodea. No hace falta a lo mejor enseñar ciencia, pero sí enseñar qué es el método científico, porque lo que dice un científico tiene más valor, y sobre todo educar en valores. Y educar, y es en lo que se refiere también en medicina, educar a la población en hacer una educación sanitaria evidente, que sepa cómo tiene que utilizar un servicio sanitario. Creo que era el doctor Francisco Blanco, ayer en la rueda de prensa, cuando presentamos el premio, el que hablaba de un paciente que le había llegado a la consulta y le había dicho, vengo a que me pida un TAC con contraste. Esto ocurre.
hay que explicarles que es un médico y ponerlo en valor y prestigiarlos, porque como sucedía anteriormente. Y el tema de la formación graduada de medicina, que yo creo que hacemos muy mal, porque también implica hoy día un cambio de paradigma y que hay que educar en otras cosas, porque el acceso a la información ya es facilísimo. No se puede preguntar en el MIR cuál es el número de alveolos del pulmón humano, porque es ridículo. Hay que educar en otras cosas. Hay que educar en saber cómo tener la información correcta, el saber cómo dedicarle tiempo al paciente, el saber qué tienes que pedir de forma apropiada, el saber integrar la información que te lo van a ayudar apps ahora. Hay un cambio radical de cosas. Y espero que estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial nos ayuden a tener más tiempo para el paciente. Pero nada serviría si no lo añadimos al afecto. Esto viene completamente en garza con el tema del humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Yo leí mucho en mi vida, no tanto quizá como debería, pero ¿sabéis que lo más bonito que leí sobre el humanismo y la mejor definición os la voy a leer? Porque está en un prólogo de una obra del humanismo de Pedro Linentralgo, que escribe Domingo García Sabel, que es una persona que yo admiraba mucho. Y os lo leo, porque merece la pena. Dice, ya sé que la palabra humanismo es una palabra confusa y desdeñable. Confusa porque todo el mundo habla de humanismo, pero nadie o casi nadie atina a definirlo con rigor. Desdeñable porque se ha convertido en el santo y seña de cualquier superficialidad y de cualquier demagogia. Por eso conviene rescatar la vigencia real del humanismo. Desde las herencias griega y romana va abriéndose paso una idea luminosa y fecunda, la de la condición humana, sin duda con todo lo que ella supone de complejidad, de problematicidad y de afanes nunca del todo cumplidos. La condición humana consiste en la libertad y la dignidad, y el humanismo no es ni más ni menos que el supuesto para el cumplimiento de la condición humana en su realidad plenaria. Yo, como voy a hablar del humanismo, estoy dando muchísimas clases que me encanta, y que por motivo de edad dentro de un año tengo que dejar de dar las cosas que no entiendo muy bien. Pero le pregunté a mis alumnos si alguien les había hablado alguna vez de lo que era el humanismo. Me dijeron que no. Les pregunté si habían oído hablar de un tal Gregorio Marañón. Solamente el 20% me dijeron que sí. Les pregunté si alguno sabía quién era Linentralgo. Uno me dijo que les sonaba. Desde luego ninguno había leído a ninguno de ellos. Y yo creo que es una pena, porque el humanismo de Laín ayuda a pensar. Y porque se ejerce sobre ese territorio del pensamiento y porque incluye en su perímetro, como ya dije, las herencias de la cultura occidental, Grecia, Roma y el humanismo cristiano, y por eso está vivo. El humanismo ayuda obviamente a entender lo que es la enfermedad y el enfermo, y sin ello no se podía entender. Y mirando qué es la enfermedad, porque también me gustaría, no voy a tener tiempo de contaros qué es el enfermo, os quería compartir una reflexión. ¿Qué pensáis que es la enfermedad? Y tengo muchos compañeros médicos. A mí siempre me horrorizó la definición de todos los libros que leía. Os voy a leer la definición de la OMS de enfermedad. Dice, alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, esto me extraña un poco, manifestada por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esto también me extraña bastante. Yo digo, pero qué confundidos están. Porque para mí, enfermedad no es nada más que un proceso biológico por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodean. Y no es más que esto. Tiene que ser un proceso biológico, porque un traumatismo, te atropelló un coche, no le llamamos. Esto me tenía que pasar. No le llamamos enfermedad. Tiene que ser un proceso biológico y un individuo puede no ser consciente de ese sufrimiento. Imaginaos un trastorno psiquiátrico en el que sufres la familia. No tiene nada que ver con lo que es esto, y esto sí que engarza totalmente con una definición humanista de enfermedad. Me hubiera gustado que Laín o esta gente estuviera viva para comentárselo y decir, ¿os parece bien esto? Y a vosotros sí que me gustaría tener vuestro feedback también, y que lo pensarais y que un día me comentarais. Porque yo creo que esto implica algo más, es un concepto mucho más amplio de la enfermedad, que incluye otras características físicas, psicológicas, sociales, culturales, y que tiene en cuenta lo que es realmente importante, que es el sufrimiento. En fin,
Yo creo que si el humanismo quedó en crisis a nivel también académico, fue por otro motivo. Fue porque mucha gente que trabajaba o que cultivaba el humanismo eran psiquiatras, identificaron la psiquiatría con los problemas psiquiátricos con el afecto. Lo que después dio lugar a la escuela lacaniana, que era un error, porque la psiquiatría, los problemas psiquiátricos son los problemas más biológicos que existen, con muchísima diferencia a los más genéticos. Imaginaros que la base de la esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, son más de un 80% genética, solo un 20% ambiente. El cáncer es mucho más ambiente que genética. Teníamos conceptos erróneos y seguramente esto fue un error. Pero no significa que el humanismo no tiene valor, lo tiene todo. Y el humanismo no es en absoluto incompatible con el rigor científico. Yo creo que es tiempo de recuperar lo que se llamó en su momento la Escuela Médica Compostelana, a Fonte Limpa, ¿no os acordáis que se llamaba? Y nuestros profesores de los más mayores nos lo contaban. Porque en Galicia se creó una escuela tremendamente humanista. Esto no ocurrió en otras partes del mundo, donde con además un profundo sentimiento de galleguidad que venía implícita con ella y donde era todo el contacto personal y la empatía en la atención médica eran la prioridad. Sucedió después también excepcionalmente en España, pero se le dio mucha más importancia. Fue el caso de Albert Jobel, que creó el término afectivo-efectivo. Lo afectivo es efectivo. Y esto es una realidad. Lo afectivo es efectivo. Eloy, el doctor Corral, contaba ayer también en los premios una cosa muy bonita. Él también es UCista. Hoy estamos hablando mucho de UCIs. Y me alegro por la cuenta que me tiene de mi mujer. Y contaba una cosa, el cambio, y después yo lo comprobé porque no me fío hasta de los amigos, digo, quiero ver esto científicamente. Y tenía razón. En las UCIs antes nadie podía entrar, pero nadie. Eran cotos que nadie podía entrar. Cuando se dejó entrar a los familiares y se les empezó a acercarse al paciente, aumentó muchísimo la supervivencia, disminuyó el tiempo de estancia en UCI, porque claro, cobraron fuerzas para vivir. Es lógico. Y esto es un ejemplo, y esto está demostrado, que no fue debido a procesos técnicos o nuevos respiradores, sino debido a ese contacto y esa proximidad. Por eso es algo que tenemos que trabajar. Y acabo con una cosa muy científica. Somos genes y ambiente, en la salud, en la enfermedad, en nuestras diferencias, en nuestras cualidades. En la enfermedad ya os decía que somos más o menos un 50%, en algunas cosas más genes, en otras cosas más ambiente. ¿Cómo influye el ambiente? Porque el libro de instrucciones que tenemos son los genes. Influye en el libro produciendo cambios en las instrucciones que son puntos y comas. Cambios químicos. El más importante le llamamos metilación. Cambios químicos que en las letras del libro, porque son frases que dicen todo el funcionamiento de un organismo, producen puntos y comas, pero claro, cambian el sentido de la frase. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños, es dramáticamente distinto. Y entonces la metilación es tremendamente importante y es ese 50% casi que explica cómo el ambiente influye en producir cosas. Hubo un experimento muy bonito que se publicó en Nature hace unos años, que yo siempre se lo pongo de ejemplo a los alumnos, y que se cogieron ratas genéticamente idénticas. Si se les da de comer distinto, lógicamente a las que se da de comer mal, tienen muchas más enfermedades, le cambia hasta el color de la piel, pero se hizo otro experimento también curioso con ratas genéticamente idénticas. O sea que la genética queda descartada, que es solo el ambiente. Se separaron a madres de crías genéticamente idénticas. Las que se separaron de las madres, las crías esas, vivieron mucho menos, tuvieron mucho menos cáncer, tuvieron más obesidad, tuvieron diabetes, muchísimas cosas más. Y en las ratas, este experimento no se puede hacer con humanos, lógicamente, se sabe dónde se metilaron, en qué genes se metilaron diferencialmente. Una cosa como el afecto te metila. No solamente es que sea una obligación del médico, te puede curar. No solo y esto es un hecho objetivo científico. No solamente es que sea una necesidad y una necesidad de afecto o una necesidad de consuelo, es que puede tener una implicación terapéutica evidente. Y por eso cuando yo veo a un médico, un alumno,
mirándole a los ojos al paciente, dándole un mimo, dándole un cariño, cogiéndole la mano, yo siempre digo, qué bien lo estará metilando. Y me llevo una alegría. Y esto es lo que os quería contar brevemente hoy. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Carracedo. Puede que no seas el que habla más alto de tu pueblo, pero seguro que eres el que hablas más claro, más conciso y más didáctico. Siempre es un placer escucharte. Eres de las personas que más bonitas cuentan las cosas, siempre, cualquier tema que hables. También te advierto que eso te sitúa peligrosamente en ponente y conferenciante permanente. Pero bueno, eso ya es un riesgo que no asumo yo. Tiene la palabra don Ricardo Coabad, rector da Universidade da Coruña. Presidente da Xunta de Galicia, alcaldesa da Coruña, secretario do Consello do Hospital San Rafael, presidente do xurado, querido Ángel, conselleiro de Sanidade, delegada da Xunta, directora da Fundación San Rafael, querido José Arnau, autoridades, colegas, amigas e amigos todos. Tiña preparado un discurso, pero vou tratar de seguilo, pero a fantástica conferencia que nos deu Ángel me traeu á mente algunha cousa, que é o consello que me daba un colega e amigo que dá ou daba máis discursos que eu, agora non sei se xa xo estarei igualando, que decía, se tes que dar un discurso, ponte de pé para que se che vexa. Aquí non fai falta, aínda que me vería ben hoxe estar de pé por outros motivos fora do tema. Fala alto para que se che escoite, por iso lembrei esta cuestión. Tampouco creo que co micro tentarei facelo ben, aínda que a miña voz tampouco é moi potente, pero bueno. E o último, se breve, para que se che aplauda. Tratarei de ser breve, non pola finalidade que el dicía, pero tratarei de ser un pouquiño breve. Para min é unha honra participar hoxe aquí neste acto de entrega da 30ª edición do Premio Rafael Herbada a Investigación Biomédica. Un galardón que leva máis de 3 décadas recoñecendo os traballos máis innovadores e transformadores no ámbito da saúde. Nesta edición, centrada na humanización en saúde, celebramos a dimensión máis humana e á vez máis necesaria da medicina, aquela que pon no centro non só a enfermidade, senón a persoa que a sofre e a súa familia e os profesionais que a coidan. Hoxe rendemos tributo a un traballo que é en sí mesmo un acto de dignidade, dando o meu punto de vista. O traballo do doutor Emilio Rodríguez Ruiz, investigador do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, do IDIS, profesor da Universidade de Santiago de Compostela e especialista en medicina intensiva no CHUS. É unha obra que combina ciencia, ética e compromiso social. O seu traballo, humanización en cuidados intensivos, aspectos éticos de la atención al paciente crítico, modos de fallecimiento, percepciones de las familias y desasosiego moral en los profesionales sanitarios, afonda nun dos momentos máis delicados da práctica médica, o final da vida. Pregúntase que senten as familias cando os seus seres queridos falecen nunha UCI. Pregúntase como viven esa despedida os profesionais sanitarios. Pregúntase cal é o custo emocional, ético e humano de tomar decisións tan complexas en contextos tan extremos. E faino cunha metodoloxía rigorosa, como comentaba Ángel, con mirada empática e cun claro propósito transformador, mellorar a atención, coidar a quen coida e dignificar a etapa final da vida. Desde a Universidade da Coruña queremos subliñar o enorme valor deste tipo de investigacións que integran a evidencia científica co pensamento ético e acompañamento emocional e análise social. Esta é, sen dúbida, a medicina do futuro, unha medicina personalizada, tecnolóxicamente avanzada, pero tamén compasiva e humana. En Galicia contamos cun ecosistema de investigación sanitaria de enorme calidade,
articulado ao redor do sistema sanitario público e centros como este Hospital San Rafael, anfitrión hoxe deste acto. A súa fundación nos concita hoxe aquí para celebrar a concesión deste premio, a que hai que parabenizar por ser xa nesta 30ª edición do mesmo. Gustaríame antes salientar o labor que se fai nos institutos de investigación sanitaria, como o IDIS, ao que pertence o premiado de hoxe, en Santiago. Un instituto creado conxuntamente polo Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e tamén a propia USC. O INIVIC da Coruña, que o temos aquí ben pertiño, vinculado tamén, neste caso, ao CHOAC e á Universidade da Coruña. Neles, como é un exemplo este premio, existen referentes en investigación translacional, en medicina personalizada, en proxectos de inteligencia artificial, os citaba antes tamén Ángel, aplicada á saúde, e na formación de novas xeracións de investigadores e investigadoras con vocación clínica e científica. Desde a Universidade da Coruña contribuímos a este esforzo a través do traballo que se desenvolven nas nosas facultades de Ciencias da Saúde, na de Enfermería e Podoloxía, de Ferrol, a de Fisioterapia, que antes se citaba, na Escola de Enfermería do Sergas, neste caso un centro adscrito á Universidade da Coruña, que esperamos que en breve sexa xamen un centro xa propio da Universidade, grazas á magnífica colaboración tamén coa Consellería de Sanidade. Tamén é moi salientable a colaboración na impartición da docencia clínica no grao de Medicina, que facemos tamén dende aquí do Hospital da Coruña do INIVIC. Aludindo a isto, que antes comentaba tamén Ángel, el falaba da necesidade de facer unha formación moito máis humanística e tamén de reformar os plans de estudos, incluindo moitos aspectos tecnolóxicos e inteligencia artificial, nomeadamente o que comentabas ti, Ángel, sobre o nome das probas de acceso, cando falabas disto, efectivamente, as ABAU, que aínda se chamaron ata o ano pasado, por certo, o primeiro ano en que eses premios que se deron ás mellores expedientes da ABAU celebrouse aquí na cidade da Coruña, presidido pola alcaldesa, e hai 10 meses aproximadamente. Agora, PAU, esas megabau, que como se chamaba esa proba, non se lles deu por chamar megapau porque sería un pouquiño forte, entón quedou simplemente como megau, por introducir un pouquiño de distensión. No marco que nos atopamos, gustaríame tamén mencionar a Cátedra Fundación San Rafael UDC, aquí o seu director presente tamén, Paco Blanco, que promove liñas de investigación orientadas á humanización da atención sanitaria, a ética médica e a mellora da práctica clínica baseada en valores humanos. Mais se algo nos ensina a ciencia, e moi especialmente a medicina, é que o coñecemento avanza cando se comparte. Por iso quero destacar hoxe a importancia das colaboracións entre hospitais, universidades, centros de investigación e moitas disciplinas diversas tamén. Os grandes retos sanitarios do presente e do futuro, o envellecemento, as doenzas crónicas, a saúde mental ou a xestión das pandemias, como a que vivimos aí nos últimos anos, non atoparán respostas nun único laboratorio nin nun único hospital, senón na unión de moitas miradas médicas, éticas, psicolóxicas e tamén tecnolóxicas, e grandes consorcios colaborativos, como algúns dos que comentábamos antes de comenzar este acto precisamente co Dr. Ángel Carracedo. O premio que hoxe entregamos non só recoñece a excelencia dun investigador, celebra unha forma de facer ciencia e de exercer a medicina con vocación transformadora. O doutor Rodríguez Ruiz lévanos a mirar máis alá dos protocolos, cara á dimensión humana e ética da atención ao paciente crítico. Desde a Universidade da Coruña queremos felicitarte moi sinceramente e animarche a continuar por este camino que une ciencia e humanidade. Galicia necesita referentes como a ti, profesionais que pensan, que investigan, que coidan e que transforman. Parabéns polo premio, grazas polo teu traballo e grazas, inmensas grazas, á Fundación San Rafael por manter viva ano tras ano esta aposta pola investigación biomédica con sentido humano. Moitas grazas. Muchas gracias, rector. Tiene la palabra doña Inés Rey García, alcaldesa de la ciudad de A Coruña.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, señor presidente. Un placer compartir este año esta mesa presidencial en la 30ª edición de la entrega de este premio. A mí me está dando mucha vergüenza hablar porque después de escuchar al doctor Carracedo llevo un rato preguntándome qué hacemos aquí. Más allá de entregar el diploma, seguro que la intervención del presidente es más sesuda, pero no nos podéis hacer esto. Quiero decir, yo no sé qué clase de emboscada crees que te han hecho a ti, pero la nuestra es mucho peor, porque a ver quién es capaz de mantener la atención ahora, de decir algo, vamos, superar lo imposible, igualarlo. Así que voy a dar las gracias y la enhorabuena. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena al doctor Emilio Rodríguez Ruiz, al que no veo porque tengo unas flores maravillosas, pero sé que está ahí, por este magnífico trabajo, por este premio, por ese extensísimo currículum que creo que bueno, pues es digno de admiración y de reconocimiento, y hacer esa enhorabuena extensiva a la familia, porque si algo ayuda en muchas ocasiones, además del conocimiento, del tesón, del trabajo y las horas, es el apoyo de la familia, que eso no lo tenemos en ningún lado, de los padres, de tu mujer, y estoy seguro de que de esa pequeña que alguna hora de sueño te quitará, pero que después duermen siempre. Y, por supuesto, agradecer y una vez más felicitar a la Fundación San Rafael por este premio, por estar siempre a la vanguardia de la investigación, del conocimiento, en un mundo en el que últimamente pues, nos hemos casi acostumbrado al mundo del fake, a las teorías anticientíficas, a los discursos negacionistas, a un señor que dice que tomando hipoclorito te curabas el COVID, y a aquellos que pues con un poquito de papel albal en la cabeza ya contactan con otras formas de vida en otros mundos, ¿no? Y lamentablemente las teorías científicas, el desconocimiento y el probablemente controlar a la población basándose en que cada vez sean más ignorantes o que desconozcan los avances científicos, pues está, no quiero pensar que dominando el mundo, pero desde luego sí extendiéndose de una manera peligrosa. Y para mí ha sido pues un balón de oxígeno el poder estar aquí escuchando al doctor Carracedo, hablando además de humanismo, ¿no? Algo tan necesario en una sociedad que es muy tecnológica, en la que estamos todo el día hablando de tecnología, de inteligencia artificial, de máquinas, y que pocas veces nos paramos a pensar en la dimensión humana que tiene todo, desde la política a la medicina, ¿no? Decía el doctor Carracedo, creo que el año pasado, hablando, no sé si fue en el premio anterior o en el anterior, pero hablando de la inteligencia artificial, que tenía una cosa que nunca iba a ser capaz de sustituir, que son los sentimientos humanos, que no dejan de ser química y no física. Y esa parte creo que es la que tenemos que potenciar. Perdón. Me ha parecido, además, un tema, el de este año, el del cuidado en las UCIs, bueno, pues muy necesario, ¿no? Muy necesario para los que hemos pasado por eso, los que hemos estado allí en una UCI, los que hemos acompañado a quienes están en una UCI, y desde luego la visión de todo el personal, de los médicos, del personal de enfermería, pero también de los celadores, de los fisioterapeutas, de las personas que les llevan la comida el primer día que puedes comer algo, y todas esas personas que están sometidas a un nivel de estrés importante, igual que las familias, y creo que poner el foco en esto es importantísimo. Supongo que todos, cuando estábamos hablando de los cuidados en las UCIs, hemos pensado en lo que hablaba el rector, ¿no? En el final de la vida, en los momentos más críticos, pero yo también quiero dar un mensaje de esperanza. Hay otras UCIs, y lo digo porque la viví en primera persona, que son las UCIs neonatales, donde está la vida y donde se inicia esa vida y esa lucha por la supervivencia de algunos pequeños que bueno, pues llegan antes de tiempo o con algún problema. Y lo importante que es, precisamente en un momento como ese, donde pues, te sientes absolutamente perdida, con un bebé tan microscópico metido en una incubadora, y la importancia que tiene para las madres, para los padres, el tener a ese personal allí ayudándote, acompañándote, y cómo se han ido actualizando también esos protocolos, porque hace tiempo no los podías ni tocar
y ahora lo primero que hacen es sacar a ese bebé que parece un robot lleno de cables y te lo ponen para que tengas contacto con él, ¿no? Y creo que esos avances pues también son positivos y hay que ponerlos en valor, así que sí podemos hablar del final, pero a mí también me gusta mucho hablar del principio y del inicio de la vida. Así que yo creo que nada más que felicitar al doctor Rodríguez Ruiz, felicitar a la Fundación San Rafael por este premio, un premio que es fruto de dos mentes perfectamente engranadas, la del doctor Herbada con ese empuje y esa visión que tenía, y la de la inteligencia y la fuerza de Nina Peña, que acabamos de comprobar, dos personas además a las que yo, bueno, pues me une un cariño especial, porque precisamente mi tío, que es médico, se formó en estos valores del humanismo en esta casa, iniciando su andadura profesional aquí. Y por lo tanto, pues para mí lo siento también como propio. Y no me quiero olvidar, lo hago siempre, ya sé que luego me riñen, pero este empuje del doctor Herbada y de Nina Peña continúa con dos personas que creo que también son fundamentales y que tienen su parte muy importante en esto, que son Javier Peña y Dolores Estrada, a los que también quiero pues felicitar y agradecer todo este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por tus palabras. Pero quiero hacerte una pequeña rectificación. El empuje y el inicio fueron de Rafael Herbada y de Nina Peña, y luego hay un gran grupo, yo hoy me toca simplemente ser el que esté aquí delante, pero hay un grupo de profesionales en esta casa que llevan en su esencia esa forma de entender la medicina, esa sabia combinación. Los que ya somos un poco mayores, pues hemos leído alguna cosa del doctor Marañón, incluso sabemos quién es, y esa combinación que decía él a los estudiantes de medicina, que la buena medicina era una mezcla de ciencia y humanidad, pero que no se olvidasen que la ciencia sin humanidad era una obscenidad, pero que la humanidad sin ciencia era una estafa. Entonces hay que saber hacer una combinación adecuada, y yo en este caso simplemente hoy presento el papel de Nina, pero aquí nos acompañan lo que son las generaciones jóvenes del hospital. No es una rectificación, es con cariño, por supuesto. Y por último tiene la palabra, que clausurará el presidente de la Xunta de Galicia, a quien le agradezco una vez más su presencia en este acto. Tuvimos la ocasión de conocernos físicamente en la entrega del Premio de Liderazgo Empresarial de la Comunidad de la Confederación de Empresarios de Galicia a Nina Peña el pasado mes de diciembre. Le contamos la importancia de este premio para nosotros, que era la 30ª edición, que concurría con el 55 aniversario del hospital, y él amablemente se ofreció, dijo: contar conmigo para lo que queráis, y nosotros le tomamos la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, alcaldesa, rector, Javier, secretario del Consejo Hospital San Rafael. Voy a saludar también a Ángel Carracedo, pero como voy a hablar también de él, ahora vuelvo con él. Bueno, conselleiro, señor Arnau, estamos exalcaldes de Coruña, que veo por aquí bastante. Señoras y señores, bueno, decía la alcaldesa, seguro que el presidente va a hacer un discurso sesudo, tan sesudo que lo fui apuntando aquí con el bolígrafo que me dejó Ángel Carracedo. No pienso abrir lo que está aquí porque efectivamente tenía otra orientación, voy a dejarlo en eso. Y creo que no procede. Después de todo lo que he escuchado aquí, después de haber escuchado al doctor Carracedo, con el cual he coincidido muchas veces, pero supongo que muchos de los que están aquí le habrán oído otro tipo, él lo decía, otro tipo de conferencias más científicas, pero no esta. Yo probablemente, si fuera más científica, no me hubiera enterado de nada, pero de esta me he enterado de alguna cosa. Por lo tanto, agradezco muchísimo, primero, la oportunidad de estar aquí. Efectivamente, vamos de premio a premio. Fue en un premio donde se me planteó estar aquí y yo acepté encantado, y agradezco el honor de poder estar aquí, de poder cerrar este acto, y sobre todo la oportunidad de haber podido escuchar a Ángel Carracedo y también de venir a un premio, y luego me referiré también brevemente, que creo que es muy importante y que yo entiendo como paciente. Todos hemos tenido que pasar
por una UCI, yo no afortunadamente como paciente, pero sí como familiar de paciente, durante muchos meses además, y por lo tanto, todo lo que sea pensar en las personas, yo ahora hablaré de eso también, creo que es muy importante. Voy a intentar ser breve también, decía el rector, las 3 reglas. Hay un libro de Vallejo Nájera, que yo recomiendo, pequeñito, Hablar bien en público, que empieza diciendo, ya, casi como prefacio, sé breve cuando hables en público, jamás nadie te dirá, me encantó tu discurso, me pareció larguísimo. Por lo tanto, yo voy a intentar ajustarme a eso, pero tengo que decir, lo que nos ha contado Ángel, con esa sonrisa con la que lo cuenta siempre, creo que es muy valorar, va con una sonrisa por la vida y eso es importantísimo, en medicina y en todo en la vida, y en política también. Ya me gustaría a mí tener siempre la sonrisa, yo por lo menos lo veo siempre con una sonrisa, ¿eh? Me gustaría pensar que soy yo el que se la provoco, pero no, ¿eh? Le sonríe a todo el mundo y creo que es muy importante. Esa sensatez, esa claridad con la que nos ha explicado hoy y cosas que si no serían difíciles de entender. Algunas, otras no. Yo quiero saber, y tengo todo el tiempo que necesite para saber lo que piensa el que pasa después de la muerte. A mí eso me parece, explicado por Ángel Carracedo, tiene que ser interesantísimo, como todo lo que él dice. Muchísimas gracias, Ángel, porque has dicho cosas muy lógicas, algún recado has dejado también, del cual hemos tomado buena nota. Y haces, pues, entendible y practicas lo que nos acabas de explicar. Al final somos personas. Estuve en un congreso de asociaciones de personas mayores esta mañana en Vigo, de toda España, y no pedían, por lo menos hubo varias intervenciones, nadie hablaba allí, sí hablaban, pero nadie decía queremos que nuestra pensión sea mayor, queremos más servicios, queremos más cosas materiales. No, lo que querían es ser tratados como lo que son, como personas. Y pedían más humanidad. Por lo tanto, este tema está muy de moda porque es que es lo que hay, así son las cosas. Y qué más humanidad que cuando estás en un tema tan tremendo como ante un médico. Es que los que son médicos a lo mejor lo entienden o lo entendéis menos, o a lo mejor lo entendéis muchísimo también, pero cuando alguien no es médico y está delante de un médico es porque le pasa algo, porque cree que le pasa algo, y por lo tanto ser tratado con, pues eso que decía Ángel, coger la mano, que te miren a los ojos, que te traten poniéndote en tu lugar, es brutal. O sea, no hay nada, no hay un recuerdo más desagradable que un médico que fue brusco, que no te trató como tú te sentías en ese momento, como creías que tienes que ser tratado, con razón o sin ella. Por lo tanto, ese esfuerzo a mayores creo que es absolutamente fundamental y se agradece muchísimo. Y digo que yo no soy médico, pero sí que tengo creo que un magnífico consejero que es médico, además con una especialidad nada fácil, como es la oncología, y por lo tanto mi misión, la suya también ahora, es intentar poner los medios para que todo lo que es la práctica médica esté más o menos solucionado, que ya sé que no está solucionado, para dejarle al médico ser persona, que a veces tampoco es fácil. No hay el tiempo suficiente, no hay el escenario suficiente, no hay los medios suficientes, pues todo eso sí que es cosa nuestra, pero ya como se dirija cada médico a su paciente, como lo trate, creo que es fundamental. Y hoy premiar una tesis, un trabajo que habla sobre eso, pues es muy agradecer, y mucho más en una UCI, algo tan tremendo como una UCI. Hace poco visité con Antonio la UCI de Ourense, me parece que era, donde habíamos humanizado. Y simplemente, aparte, lo que decía Ángel, poner más respiradores, aparatos, tecnología más moderna está muy bien, pero al final lo que tenía la UCI, nos lo explicaban y lo destacaba la jefa de servicio de Ourense, era que unas salas amplias donde la familia podía estar cómoda, donde las cosas se podían ver, lo que se podía ver. Hay cosas que, lógicamente, tienen que tener más privacidad, pero si al final puedes hacer algo abierto y cuando entras en una UCI, con esa situación tremenda en la que entras, a ver a tu familiar, o tu familiar que está dentro te ve a ti, entras en un ambiente muy diferente al que había hace un tiempo, eso estoy seguro que cura, como decía Ángel Carracedo, y por lo tanto eso tenemos que hacerlo. Y por lo tanto, muchísimas gracias por pensar que
aparte de salvar vidas, que es lo fundamental, para eso es una UCI, hay que pensar en la gente que entra, hay que pensar en los profesionales, efectivamente, que están ahí. Nosotros también tenemos que ponernos en la piel de tantos médicos, de tantos sanitarios, en el sentido amplio, desde cualquier persona que trabaje en una UCI. Al final, en un hospital también hay que pensar que pasa por situaciones tremendas. Un médico que está en una consulta también, que tiene que dar una noticia, que tiene que contar la verdad, pero se puede contar de muchas maneras. Eso al final es humanismo, humanidad, y eso también sana, estoy seguro. Por lo tanto, nosotros intentaremos poner la parte que nos corresponde, que es mucha, y para ponéroslo un poco más fácil. Y esa profesión tan vocacional, tan bonita. Yo tengo algunos médicos en mi familia, yo me doy cuenta de que si lo quieres hacer bien te tiene que gustar. Y si no, pues probablemente no lo hagas bien, como todo en la vida, pero en esto especialmente. Por lo tanto, muchísimas gracias. Estamos, que es lo que tenía aquí, no lo voy a contar, pero en un plan de I+D que pone por delante de todo a los investigadores. Yo cuando veo a veces todo lo que vamos a hacer, lo que más me doy cuenta, y más en un mundo tan competitivo, es que tenemos que pensar primero en las personas que investigan. Cuando son médicos que puedan compatibilizar la clínica con la investigación, fundamental, porque hay que obligar a elegir. A veces son esquemas que vienen de antes, y por qué no se puede dejar que una persona, si tiene tiempo y disposición, pueda desarrollar su vocación en sentido amplio. Ponerle cosas, a veces nos preguntamos por qué se va la gente o por qué conseguimos que venga, pues porque le hacemos que se sienta cómoda, que se sienta realizada, y eso también es humanidad, y a veces la Administración, la Xunta de Galicia, tenemos que aprender también de esas cosas. Por lo tanto, muchísimas gracias, ha sido un honor que nos hayáis invitado a dar este premio, y ha sido una suerte poder escuchar a Ángel Carracedo. Muchísimas gracias. Muy bien, por reiterar el agradecimiento a todos ustedes, damos por concluido el acto de entrega de esta 30ª edición del Premio Rafael Herbada. Les convocamos con ilusión para la próxima 31ª. A todos ustedes que tengan tiempo y quieran compartir con nosotros un cóctel, les esperamos arriba, donde podemos ir hablando de humanismo, de ciencia, pero sobre todo de la vida. Muchas gracias.